Bienvenidos a la quinta clase del módulo 3. En esta ocasión hablaremos acerca de la materia oscura en las galaxias. En clases anteriores aprendimos que obteniendo el espectro de la luz emitida por las estrellas y el gas en las galaxias y utilizando el efecto Doppler, fuimos capaces de medir cómo se mueven las estrellas y el gas en las galaxias. Llegamos a la conclusión de que en las galaxias espirales mucho de este material se encuentra en rotación, compensando a la fuerza de gravedad de la galaxia. Esto nos permite estimar qué tan fuerte es la gravedad en las galaxias y por lo tanto qué tan grande es su masa, una especie de báscula cósmica. También podemos utilizar pequeños sistemas estelares que se mueven alrededor de las galaxias, como cúmulos de estrellas u otras galaxias satélites. De esta manera, se ha llegado a la conclusión de que posiblemente el halo de materia oscura que rodea nuestra galaxia no es esférico, sino que tiene una forma elongada. En pantalla vemos un resumen gráfico de lo que creemos que es la distribución de materia oscura o los llamados halos de materia oscura alrededor de las galaxias. Estas son estructuras no esféricas, un poco achatadas, llenas de grumosidades. Lo interesante es que la estructura y el movimiento de las estrellas y el gas en las galaxias reaccionan a las propiedades del halo de materia oscura. Los brazos espirales, las asimetrías en los discos de las galaxias, los alabeos o dobleces en las galaxias son sensibles a estas propiedades de los halos de materia oscura. Entonces podemos utilizar la estructura y movimientos de las galaxias para estudiar cómo se distribuye la masa en estos halos de materia oscura. En clases anteriores aprendimos que las galaxias se agrupan en grandes estructuras conocidas como grupos o cúmulos de galaxias. En pantalla tenemos ejemplos de algunos de estos cúmulos. En particular, uno de ellos es el cúmulo de galaxias de Coma, que fue el primer sistema en el cual se midió el movimiento de las galaxias, se aplicó la báscula cósmica para determinar qué tan fuerte era la fuerza de gravedad y por lo tanto su masa, y se llegó a la conclusión de que había materia faltante, posiblemente materia oscura. Esto lo realizó el astrónomo de origen búlgaro Fritz Zwicky en la década de los 30. También se utiliza otra técnica que consiste en medir la desviación de la luz en presencia de objetos muy pesados, conocida como lente gravitacional. Esto es lo que crea los arcos, como el que vemos en el centro de la imagen, que se conocen como anillos de Einstein, y el radio de estos arcos nos permite medir qué tan fuerte es la gravedad alrededor de un objeto y por lo tanto determinar su peso. También en los grupos y cúmulos de galaxias llegamos a la conclusión de que hay materia faltante, o que por lo menos la fuerza de gravedad es más fuerte que la que produce su materia luminosa. Todo este conjunto de observaciones nos llevan a la conclusión de que si es correcta la relatividad general de Einstein, que es nuestra teoría más moderna de gravedad, debería haber mucha más masa en los objetos astronómicos, en las galaxias, grupos y cúmulos de galaxias, que la que podemos detectar en base a su luz. Esto es lo que se conoce como la hipótesis de materia oscura. Pero ¿puede esta materia oscura estar compuesta de átomos como los que nos componen a nosotros, a la Tierra o al Sol? Hay una restricción al respecto. Durante el origen del universo, se crearon los elementos químicos más ligeros como el hidrógeno, el deuterio, el helio, el litio. Si la materia oscura estuviera compuesta de átomos normales, algunos de estos elementos químicos tendrían abundancias muy diferentes. El caso más crítico es el de deuterio. Básicamente no existiría deuterio al día de hoy. Esto es porque la energía de enlace de los nucleones en un átomo de deuterio es muy débil. Entonces, cuando interactúa con algún otro átomo, inmediatamente se rompe o se fusiona para crear helio. Entonces, eso es una restricción muy fuerte. Entonces, tenemos que buscar un nuevo tipo de partículas. Si la materia oscura no puede estar compuesta de átomos normales, ¿de qué puede estar compuesta? Para intentar responder a esto, tenemos que acudir a las teorías físicas que nos describen las fuerzas y las partículas fundamentales a nivel microscópico, el llamado modelo estándar de partículas. Este modelo nos dice que hay dos familias generales de partículas, unas que sienten las interacciones y otras que propagan las interacciones. Los electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo de los átomos o los protones que están en el núcleo de los átomos son partículas que sienten las interacciones.
Los fotones, por ejemplo, son las partículas que propagan la interacción electromagnética, la cual es responsable de la mayor parte de las fuerzas macroscópicas, como la dureza de un material, la fricción, etc. Uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué no existen partículas similares a los fotones, pero que sientan estas interacciones? Algunas partículas que propagan interacciones, como los bosones Z y W, responsables del decaimiento de núcleos radiactivos, tienen masa, mientras que los fotones no. En la física se tienden a seguir simetrías y muchas de las interacciones se pueden describir por simetrías de las ecuaciones que las describen. Entonces los físicos han propuesto una simetría muy general conocida como supersimetría, lo cual implicaría crear primos para cada partícula, que en este caso primos del electrón que pudieran propagar alguna interacción o primos del fotón que pudieran sentir algunas de las interacciones. Esta idea muy general que se conoce como supersimetría nos provee de toda una nueva población de partículas y algunas de estas partículas podrían representar a la materia oscura. Uno podría pensar que esto es una hipótesis muy ad hoc para resolver el problema de la materia oscura. Sin embargo, está muy bien motivada en resultados experimentales. Se ha medido experimentalmente que la fuerza de las tres interacciones fundamentales, conocidas como el electromagnetismo, la fuerza débil o la fuerza de color responsable de las propiedades de los núcleos atómicos, tiende a ser la misma cuando se aumenta la densidad de energía. ¿Cómo es posible que fenómenos que ocurren a escala de energía muy diferentes y a escalas físicas espaciales tan diferentes como el interior del núcleo atómico o la escala macroscópica o la escala astronómica puedan sincronizarse y tender hacia el mismo valor solo porque aumentamos la densidad de energía? A este problema se le conoce como el problema de la jerarquía. Los neutrinos son partículas que se producen durante el decaimiento de núcleos radioactivos. Muchos de estos existen en el centro de nuestro Sol. Es importante aclarar que existen tres familias de neutrinos, unos asociados con los electrones, otros asociados con otras partículas fermiónicas conocidas como partículas tau y otras partículas conocidas como muones. En el Sol se produce un tipo de estos neutrinos electrónicos. Sin embargo, cuando uno mide cuántos neutrinos nos llegan del Sol, hay un faltante de neutrinos. Se descubrió y se verificó posteriormente en el laboratorio que los neutrinos pueden transmutar de una especie, por ejemplo, un neutrino electrónico se puede convertir en un neutrino taónico, y esto explicaría el faltante de las observaciones de neutrinos provenientes del Sol. Sin embargo, tanto este fenómeno como el de la jerarquía no puede ser explicado dentro del modelo estándar de partículas. La propuesta ha sido en ambos casos proponer nuevas partículas que al interactuar, por ejemplo, con los neutrinos, los hagan transmutar a una nueva especie de neutrinos. Resulta que esta nueva especie de partículas se le conoce como neutrino estéril y podría representar a la materia oscura. De manera similar, hay partículas, la partícula más ligera y estable predicha por los modelos de supersimetría se le conoce como neutralino, y ese también podría representar a un tipo de materia oscura. Esto nos lleva a la conclusión de que resolver el problema de la naturaleza de la materia oscura en astronomía nos puede dar pistas acerca de cómo extender el modelo estándar de partículas fundamentales. Esto nos lleva a lo que se conoce como el sector oscuro. Las observaciones de cúmulos de galaxias y de galaxias individuales nos llevan a la conclusión de que debe existir más materia que no emite luz. Las teorías de partículas o cuánticas de campo nos sugieren que deben ser extendidas, y cada una de las maneras que se ha propuesto para extender estas teorías implican introducir nuevos tipos de partículas. Existe una alternativa también. Uno podría modificar la teoría de gravedad. Entonces llegamos a una conclusión muy interesante. Hay una unión entre las teorías de gravedad,
las teorías de partículas o cuánticas de campos y la fenomenología de cúmulos de galaxias y galaxias. Ahora, ¿qué tipo de candidatos hay para representar estas partículas de materia oscura? Uno de los más estudiados o populares es el llamado neutralino. El neutralino es la partícula más ligera y estable en muchas teorías de supersimetría que tratan de extender el modelo estándar de partículas. Y tienen una condición, una propiedad muy interesante. Cada partícula es su propia antipartícula. De manera genérica se le conoce como partículas de Majorana. La consecuencia de tener esta propiedad es que si dos neutralinos chocan, inmediatamente se convierten en radiación gamma. Entonces esto nos puede delinear una estrategia para detectar a esta materia oscura. Existen otro tipo de candidatos, como por ejemplo partículas que nos ayudan a explicar por qué si los protones y los neutrones están compuestos de quarks, unos tienen propiedades magnéticas y los otros no. A la partícula responsable de esta asimetría se le conoce como acción. Esencialmente, cuando una acción actúa con una de estas partículas, le quita sus propiedades magnéticas. Estas partículas, desafortunadamente, no emiten radiación gamma. Existen otros candidatos, como las partículas Kaluza-Klein. Estas partículas implican que nuestro universo tuviera más dimensiones que las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal con las cuales estamos familiarizados. Pero si 2 de estas partículas Kaluza-Klein chocan, producen emisión en rayos gamma muy energética. Más adelante hablaremos sobre cómo se intenta detectar estas partículas. Bueno, ¿y cómo buscar por esta materia oscura? Hay 3 estrategias generales. Una es en el cielo con observaciones astronómicas, otra es en el laboratorio y otra es utilizando grandes aceleradores que hacen colisionar a las partículas a muy alta energía. Veremos algunos aspectos de esto a continuación. Lo que tenemos en pantalla es la estructura a gran escala en universos cuya materia oscura está compuesta por un nuevo tipo de neutrino, por un neutralino o por una acción. Esencialmente, si la materia oscura está compuesta por un nuevo tipo de neutrino, hay poca estructura. Si alternativamente está compuesta por un neutralino, vemos la misma estructura de filamentos, huecos y nudos, pero también vemos muchos grumos pequeños. Y si está compuesta por una partícula como el acción, vemos una gran cantidad de grumos, además de los filamentos, huecos y nudos. Todo eso se observa en el panel superior. En el panel inferior vemos el interior de uno de los halos de materia oscura que podría rodear, por ejemplo, nuestra galaxia. En el caso de materia oscura caliente, como un nuevo tipo de neutrino, como el neutrino estéril responsable de las oscilaciones de los neutrinos solares, vemos que este halo es muy suave. En cambio, si la materia oscura está compuesta por un neutralino, vemos una buena cantidad de pequeños grumos o galaxias satélites. Y si en su lugar la materia oscura está representada por una acción, el número de grumos o halos satélites es muy grande. Esto es muy importante porque a partir de determinar la estructura alrededor de las galaxias o la estructura a gran escala del universo, podemos acotar las propiedades de la partícula de materia oscura. Lo anterior ha abierto toda una línea de investigación que intenta determinar con mucha precisión cuál es la estructura fina en la distribución de masa en las galaxias, tanto oscura como las estrellas que trazan la presencia de pequeños grumos o halos de materia oscura dentro de otras galaxias. En la figura en color verde y naranja vemos la distribución de densidad de estrellas en la parte central de una galaxia como la nuestra, como la Vía Láctea, en un universo en el cual la materia oscura está representada por neutralinos. Si en su lugar estuviese representada por un nuevo tipo de neutrino, esa distribución de estrellas sería muy suave. Además de las búsquedas en el cielo, en base a las propiedades visibles de las galaxias,
uno puede hacer intentos de detectar en laboratorio a esta materia oscura. El principio consiste en lo siguiente. La Tierra se está moviendo dentro del halo de materia oscura de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esto crea una especie de viento de partículas que cruza la Tierra o este cuarto en este momento. Si yo pongo un número suficientemente grande de átomos, algunos de estos átomos van a colisionar con partículas de materia oscura y la energía que emitan esos átomos me va a permitir estimar la velocidad y masa de la partícula que lo golpeó. Ese es el principio de muchos experimentos de detección de materia oscura. Al día de hoy no hay un experimento que haya dado resultados positivos sin lugar a alguna duda razonable. Sin embargo, es bastante notorio el caso del experimento Dama Libra, el cual está representado en la figura en pantalla. Este experimento, colocado en las minas del Gran Sasso en Italia, con una gran cantidad de galio en contenedores enormes, se coloca en minas para aislarlo de cualquier vibración o cualquier otra partícula relacionada con la atmósfera o con algún aparato o tecnología relacionados con nuestra vida cotidiana, ha detectado una señal que tiene una modulación anual, lo cual podría representar el cambio de dirección del movimiento de la Tierra al girar alrededor del Sol. Esta modulación justo es consistente con el periodo orbital de la Tierra y ha despertado un gran interés. Sin embargo, al día de hoy no se ha podido descartar la posibilidad de que algún efecto de la tecnología de los detectores pudiera causar este fenómeno. Esto ha motivado que toda una nueva generación de experimentos se estén realizando al día de hoy en diferentes países del mundo. En pantalla vemos una representación artística de este tipo de experimentos. Es una especie de billar en el cual la bola blanca sería muy pequeñísima y representaría la materia oscura y el resto de las bolas de billar serían los átomos de mi experimento. Cuando esta bola blanca o la partícula de materia oscura representada por una X, cuando esta bola blanca o la partícula de materia oscura representada por una X en la figura en pantalla golpea el núcleo de uno de los átomos de mi experimento, este átomo emite radiación. Yo puedo poner detectores detrás de este átomo y determinar la energía de la colisión, lo cual me acota la velocidad y la masa del candidato a materia oscura. Las fotografías que vemos alrededor son los detectores de algunos de estos experimentos y el interior de una de las minas donde se ubican estos experimentos y una representación graciosa en el cual los detectores serían los ojos de los trabajadores en el experimento, pero en lugar de los trabajadores se tienen detectores electrónicos. Existe una nueva variante del método astronómico conocido como detección indirecta de materia oscura y está basada en el siguiente hecho. Las partículas de materia oscura, como mencionaba anteriormente, en lugares de muy alta densidad pueden colisionar una con la otra generando emisión de rayos gamma. Pero otros candidatos de materia oscura pueden ser inestables y pueden decaer, produciendo otros tipos de partículas como neutrinos o partículas cargadas, las cuales pueden generar campos magnéticos. Entonces, estudios de la emisión gamma, de telescopios que detectan la emisión gamma, ya sea en satélites o en tierra, o estudios de campos magnéticos o emisión de radio en el centro de las galaxias, o el estudio de rayos cósmicos, nos pueden dar pistas acerca de la presencia de materia oscura. En pantalla tenemos la representación de algunos de estos satélites. El satélite Pamela esencialmente detecta rayos cósmicos y ha detectado un exceso de positrones que son similares a los electrones pero con carga positiva, y es posible que estos se originen debido a la aniquilación de materia oscura. El satélite Fermi se ve en la parte central
Este es el telescopio espacial que detecta emisiones de rayos gamma en el orden energético de gigaelectronvolts y puede acotar muchas de las propiedades predichas para los neutralinos, motivados por modelos supersimétricos. Del lado derecho tenemos el experimento IceCube, el cual está montado en la Antártida. Vemos a un lado la altura de la Torre Eiffel para que nos demos una idea de lo profundo que se encuentran los detectores en el hielo de la Antártida. Este experimento también ha detectado un exceso de rayos cósmicos, los cuales podrían potencialmente estar asociados con la presencia de materia oscura dentro de nuestra galaxia. A esta estrategia se le conoce como detección indirecta de materia oscura. ¿Y qué sistemas son los más plausibles para estudiarse y buscar la emisión gamma de la aniquilación, por ejemplo, de los neutralinos o de las partículas de Kaluza-Klein? Esencialmente son las galaxias satélites de nuestra Vía Láctea, las más pequeñas. Estas búsquedas indirectas utilizando rayos gamma también son sensibles al tipo de partícula de materia oscura. Lo que vemos en pantalla es en realidad una simulación de cómo sería la emisión gamma si el halo de materia oscura fuera totalmente homogéneo o si estuviera lleno de grumosidades. También lo vamos a detectar en las inhomogeneidades del fondo de rayos gamma que observamos en el cielo. Entonces las búsquedas indirectas también nos van a acotar el tipo de partícula de materia oscura. Existe un exceso de emisión de ondas de radio a 22 GHz en el centro de la galaxia. Se ha intentado explicar esta emisión a partir de estrellas, a partir de campos magnéticos asociados con estrellas compactas. Sin embargo, se han descartado todas las explicaciones conocidas. Esto ha motivado que posiblemente esto que se conoce como la niebla de WMAP, porque la detectó el experimento a bordo del satélite WMAP, podría ser una evidencia de materia oscura en el centro de nuestra galaxia. La tercera estrategia consiste en producirla en un laboratorio, por ejemplo, en un acelerador. En el LHC, el gran acelerador que está entre Suiza y Francia, la energía que alcanzan las colisiones de protones puede producir algunas de estas partículas de materia oscura. Sin embargo, es muy complicado detectarlas. Posiblemente la pista que nos podría revelar la presencia de materia oscura en estos experimentos es un faltante de energía, curiosamente de manera similar a cómo se descubrió el neutrino con un faltante de energía. Esta es otra estrategia. Todas estas estrategias descansan bajo la hipótesis de que nuestra teoría de gravedad es la correcta. Pero existe la idea alternativa de que la deformación del espacio-tiempo que producen los objetos masivos pudiera ser ligeramente diferente. Esto equivale a cambiar nuestra teoría de gravedad. Es una idea muy atractiva, muy interesante. Desafortunadamente, las propuestas más simples no han funcionado. Esto nos dice que este tema requiere más investigación y predicciones cuantitativas para comparar contra los objetos astronómicos, pero es una línea que despierta un gran interés. En esta clase hemos aprendido que la materia oscura está fundamentada en un conjunto de fenomenologías que nos indican que la fuerza de gravedad o la aceleración de estrellas en las galaxias o las galaxias en los cúmulos de galaxias evidencian mayor masa que la que constituyen los trazadores luminosos, como las galaxias en sí, las estrellas o el gas. Esta materia oscura no puede estar representada por átomos comunes. De otra materia no existiría el elemento químico deuterio. Esto nos lleva a buscar la naturaleza de la materia oscura en nuevas teorías microscópicas de las partículas y las interacciones, extensiones al llamado modelo estándar. De manera independiente, las teorías de partículas y campos requieren ser extendidas debido a fenomenología como las oscilaciones entre los neutrinos que vienen del Sol, por ejemplo, y otros experimentos en laboratorio. Cada una de estas extensiones del modelo estándar de partículas implica introducir nuevas familias de partículas.
Algunas de ellas tienen las propiedades adecuadas para representar a esta materia oscura. Se busca la detección de esta materia oscura tanto en las propiedades de las galaxias como en detección de rayos gamma, de rayos cósmicos o de emisión en ondas de radio. Al día de hoy existe alguna evidencia, pero todavía totalmente controversial. Alternativamente, la hipótesis de materia oscura nos podría llevar a modificar nuestras teorías de gravedad. Esta es una idea muy interesante, pero las formas más simples de hacer esto no han funcionado al día de hoy, por lo cual se requiere más investigación. Es importante concluir que las opciones alternativas, las explicaciones alternativas obvias, han sido descartadas. Entonces, resolver el misterio de la naturaleza de la materia oscura implica extender nuestras teorías de la física o algo totalmente inesperado. Este problema de la materia oscura posiblemente implique una revolución en nuestro entendimiento del universo. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la clase número 5 del módulo 3 y al final del módulo. Muchas gracias.